Por 1000 arpas y 1000 voces se alzan notas de loor. Cristo reina, el cielo goza, Cristo reina, el Dios de amor. Muy buenas tardes, continuando nuestra serie de charlas y estudios respecto a la historia de la Iglesia y diferentes grupos de hermanos en diferentes lugares del mundo que llevaron la palabra a otros lugares. Hoy vamos hablando de un grupo bastante interesante que, bueno, en Argentina se llaman los Hermanos Libres, generalmente en casi toda América se llaman la Asamblea de los Hermanos, y en Inglaterra, donde tuvieron su origen, se llaman los hermanos de Plymouth Brethren. Querido hermano Peter, ¿qué nos puedes decir un poco sobre estos grupos y estas personas? Bueno, en mi experiencia con los hermanos de lo que estamos hablando ahora, que vienen de Inglaterra, mi impresión de esas personas es totalmente de Canadá, porque yo soy canadiense. Y en casi todos los países que vienen de Inglaterra tenían misioneros celosos, así como personas que entendían la Biblia muy bien y estaban para predicarlo en cualquier lado. Primeramente en los países que hablan inglés. Empezaban en Inglaterra, Irlanda, esas partes, pero inmediatamente estaban pensando cosas para afuera, mandando cosas para afuera. Y especialmente importante era lo que hizo uno de los primeros de los hermanos, que se llamaba Juan Nelson Darby. John Nelson Darby de Inglaterra, pero él también trabajó mucho con la gente en Irlanda, pero tal vez el hermano aquí de Argentina puede decir un poquito más acerca de John Nelson Darby. Darby fue uno de los primeros grandes predicadores dentro de este grupo de hermanos de origen irlandés. Fue uno de los más que más los unió, que tenía una prédica un poquito más grande, debido a sus grandes conocimientos que él tenía respecto a la Biblia. Este hermano hizo algo muy interesante, que fue crear una versión de la Biblia en un inglés mucho más entendible para la gente, porque la versión que se tenía databa de hace varios siglos y no era tan actual, digamos, de alguna manera en el lenguaje. Y a través de esta versión también se hizo varias copias en otros idiomas, una en alemán. Esta persona, Darby, tenía grandes conocimientos de la Biblia y, bueno, dentro de los grupos fue alguien importante, aunque después hubo una división que fue provocada de alguna manera debido a su prédica. Un punto central que unía a estos hermanos es, también la razón del nombre, era su centralidad y su énfasis en la Santa Cena, en la Cena del Señor. Estos hermanos casi todos venían de la iglesia anglicana y de las iglesias estatales de Europa. Se unieron porque creían que todos éramos hermanos de alguna manera, por ende la Santa Cena tenía que ser compartida entre todos. Y su inicio fueron bastante humildes, en casas leyendo las escrituras, la Biblia. Luego fueron reuniéndose para compartir la Santa Cena como hermanos, y esto provocó una obvia separación con la iglesia anglicana y otras iglesias con que sus miembros pertenecían. Habían algunos que eran metodistas también, y se terminaron formando este conjunto de iglesias, en las cuales son bastante interesantes. Otras de las personas que eran de este grupo, hay uno muy interesante que se llama George Mueller. ¿Qué nos puedes contar sobre esta persona? Bueno, eso es interesante para mí, porque este hombre en realidad llegó de Alemania, pero llegó a Inglaterra. Entonces, nosotros de alemán, todos decimos Jörg Müller.
pero cuando llegó a Inglaterra, dicen George Muller, yo creo que dicen en Inglaterra, pero lo especial de este hermano era que tenía una visión para ayudar a los niños a orfanatos o huérfanos, era huérfano, y también de personas muy pobres. En aquel entonces, cuando estaba como el mediados de 1800, había mucha gente trabajando en fábricas, grandes fábricas, y los niños estaban muy abandonados en muchas maneras. Entonces, este hermano Jörg Müller, él empezó un orfanato, pero sencillamente es único. No hay otro orfanato exactamente como ese. Él tenía, no, al fin yo creo que tenía como más que 3,000 niños. Ahora, imagínense usted cómo fuera con tantos niños, pero tenía bastante gente. Pero para mí, gente para ayudar. Pero para mí casi lo más interesante era de todo es que él tenía tanta cosa, bastantes edificios que tenían y todo eso para todos los niños y para la escuela que tenían para ellos y para la atención médica que daba y todo esto, pero esto totalmente era gratis y él nunca, jamás fue para pedir ayuda para dinero. En otras palabras, bueno, en ese entonces obviamente no había teléfono, digo, ni siquiera para teléfono, pero internet y nada de televisor y nada de esto para decir que yo quiero dinero, que mándame dinero, ¿verdad? Nada que esto, ni una sola vez. Sencillamente ahí estaba y cómo lo encontraba, el dinero y los fondos que necesitaban. La manera era a través de oración. Y cuando no tenía nada para comer, entonces todo él y con todos los niños empezaban a orar y orar y orar. Y imagínense ahí siempre todo, cada vez llegaba exactamente lo que necesitaban. Año tras año tras año. Entonces, para mí es una historia muy importante para que todos lo entendemos, ¿verdad? Pero hay otra cosa que es importante, que era la misión. Tal vez usted debiera hablar un poquito acerca de la misión que hicieron los primeros hermanos en Inglaterra. Los hermanos siempre tuvieron una visión muy evangélica de llevar la palabra a todo lugar, tal cual lo manda también Cristo, y ellos tuvieron una coincidencia histórica de alguna manera, que era respecto a los caminos y a la accesibilidad de la tierra. En la época del apóstol Pablo, algo que permitió la expansión del evangelio era la presencia del Imperio Romano, que dominaba gran parte del mundo. Por ende, los caminos del Imperio Romano eran caminos muy buenos para llevar la palabra, eran muy ágiles y se hacían siempre caminos muy seguros y demás. Lo mismo sucedía en aquella época, estamos hablando en el auge, casi en los mejores momentos del Imperio Británico, y que tenía gran dominio sobre muchos lugares del mundo. Esto les permitió a los hermanos poder llevar de una manera más sencilla la palabra a lugares inhóspitos y de grandes distancias. Por ejemplo, los hermanos tenían presencia en China, tenían misiones en la India, tenían misiones en Medio Oriente para los musulmanes, en Irak, por ejemplo, y toda esta zona, y se logró llevar la palabra de muchas maneras y de una manera muy importante en muchos países. Hay un hermano que se destaca por su obra en China, que es Hudson Taylor. ¿Qué nos puede decir sobre esta persona? Bueno, resulta que Hudson Taylor, uno de los primeros misioneros, era un ejemplo muy grande como empezar una misión en países distintos como nosotros. Entonces, él se fue a China y primeramente empezó a
aprender el idioma de China, que es muy, muy difícil. Pero él empezó a hablar perfectamente bien, se fue totalmente sin dinero, nada tenía dinero para propio, ni siquiera lo mandaban de Inglaterra, nada. Ahí estaba llegando, tenía que trabajar igual como las demás personas. Tenían que sentirse, ponerse la ropa exactamente como las demás personas. Y entonces, aún con los, lo que tiene así por sus pelos, el pelo tenía como una trenza atrás, que todos los chinos lo tenían. Y, bueno, la gente en Inglaterra estaba un poco loco, estaban pensando un poco curioso cómo estar haciéndolo, pero él vivió, trabajó, habló como los chinos, con solamente un detalle. Él estaba predicando el evangelio de Jesucristo. Y lo que resultó era enorme, porque no era dinero de otro lugar, no era solamente de lo que estaba mandando de afuera, pero sencillamente es entre esas personas. Empezaban a creer en el Señor, entendieron lo que eran, y entonces empezaban a esparcirlo con todo lado. Hasta el día de hoy, hay, bueno, no ni siquiera solamente miles, pero millares de cristianos en China totalmente de esta obra. Y hasta el día de hoy, con todo el comunismo, la persecución que tiene de todo, ahí siguen y siguen y siguen la misma cosa. Ahí estaban por todos lados con pequeñas congregaciones y muchas veces clandestinas en contra al gobierno totalmente. Pero ahí están hasta el día de hoy. Y y ahora el testigo, testigo de los hermanos en China hasta el día de hoy es algo que todos los cristianos en toda la tierra deberíamos de aprender de esto. Así es, muy interesante esta historia y cómo el testimonio de los hermanos y cómo sufrieron también mucha persecución durante muchos años y pese a todo ahí siguen también fieles al Señor y muchas veces desconocidos o ignorados por el resto. Estas asambleas de los hermanos tenían varias enseñanzas bastantes que le daban un énfasis sobre lo demás. Ya habíamos mencionado un gran énfasis a la Cena del Señor, a la Santa Cena. Ellos hasta el día de hoy, todas las semanas, todos los domingos, se reúnen para practicar la Santa Cena. También tuvieron un gran énfasis en las enseñanzas de la Escritura de una manera literal, como la cual, y siempre fueron muy conocidos por sus amplios estudios bíblicos, al menos históricamente, y después tenían un gran énfasis en la enseñanza de las profecías, de las cosas del porvenir, y eran bastante también muy interesantes y que tenían también sus cosas. Algunas cosas tal vez eran muy buenas en cuanto a lo que estaban hablando de la profecía, pero tal vez hay otras cosas que tal vez era un poco afuera de lo que era del Nuevo Testamento, lastimosamente. Pero y una cosa que voy a tener que hablar también de los primeros misioneros llegaban a Canadá, pero de Canadá y también de Irlanda, varios llegaban a Venezuela. Y esto fue en el tiempo muy, muy antes de, bueno, le voy a decir como 1910, por ahí estaba, tal vez algunos un poco antes, pero ahí estaban. Y en Venezuela, en aquel entonces, era peligroso para predicar en la calle, donde quiera que sea, y tenía mucha persecución. Pero hasta el día de hoy, en casi todos lados en Venezuela, habían todavía antes, y ahora sí hay muchos todavía
miembros de esas iglesias pequeñas. Y hay un libro muy importante, no sé si ustedes tienen acceso para verlo, pero se llama Una obra silenciosa. Una obra silenciosa. Ese es un libro en español, obviamente, es de Venezuela. Pero el escrito era un hermano de Australia y que se llama Neil Thompson. Neil Thompson, yo conocí la familia y ellos llegaban a Australia. Hay otros llegaban de Australia a Colombia en Sudamérica y allí empezaban en todas partes, en casi todos los pueblitos de Venezuela se encuentran de eso, muchos por lo menos, no todos por seguro, pero hay, por ejemplo, yo he estado en varios de esos, ahí en el Ande, en la parte de los Andes y así. Y entonces, yo estoy muy agradecido al Señor por todo lo que esos hermanos han logrado a través del Espíritu Santo que estaban enseñando. Ahora, bueno, usted diga tal vez un poquito más cómo están en Sudamérica o en otras partes. Así es, principalmente en el estado de Mérida, ahí en Venezuela, tienen una presencia muy importante los hermanos en ese estado, en Mérida, también en Táchira también. Después, casi todos los hermanos como eran de Inglaterra y de Irlanda, las misiones también hacia Argentina y los demás países de Sudamérica, casi todos eran originarias de hermanos tanto de Inglaterra y de Irlanda, que vinieron principalmente por las obras en los ferrocarriles, como trabajadores ferroviarios, y que de esa manera traían Biblias, hablaban del Señor y se fueron reuniendo en pequeños grupos y tuvieron una expansión muy importante. Aquí en Argentina hay, en casi todas las provincias de Argentina están estas asambleas de los hermanos y siempre un énfasis muy interesante y muy importante respecto a la predicación del Evangelio, la cual también ha sido fundamental en toda su historia. Una cosa que para mí es de mucho valor, lo que pasó en Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y esas partes británicas en la Primera Guerra Mundial. Era algo muy tremendo para los hermanos, porque ellos no querían pelear ni matar. Entonces, ahí, pero no tenían como un nombre muy conocido. Por ejemplo, ahí estaban los anabaptistas y estaban los cuáqueros. Y todo el mundo sabía los que eran. Entonces, bueno, ahí se entiende que ellos no van a pelear, ¿verdad? Pero esos hermanos, el nombre, no tenían un nombre muy claro, como estaban cristianos, pero ¿qué dice eso, verdad? Como casi todo el mundo dice son cristianos. Entonces, el gobierno estaba muy difícil para la gente, especialmente en Australia, por alguna razón. Hay bastantes personas que el gobierno o el ejército en la Primera Guerra Mundial, ahí les decían que los iban a matar, pero al fin nunca lo mataban, pero les daban el límite que dicen que de ahí en adelante usted o se va a pegar a pagar su arma, pero si no, entonces vamos a matarlo, ¿verdad? Y decir, muchas veces estaban en la cárcel en todos lados. Entonces ahí fue. Yo estoy no tan seguro como está ahora con todos esos hermanos, exactamente cómo están con su no resistencia. Tal vez usted puede decir un poquito más acerca de esto. Tocó un punto bastante interesante al referir que sus congregaciones no son tan conocidas, pero eso es debido a que, a diferencia de otras iglesias, no tienen un cuerpo central. Eso sí. Congregación es independiente, por ende es muy difícil saber qué es lo que cree una iglesia local a diferencia de otra. Puede haber un abismo importante de creencias entre el medio, debido a que cada congregación es totalmente independiente, con sus pastores, con sus ancianos, como se dice, dirigiendo y llevando la iglesia de maneras diferentes muchas veces, por lo cual a su pregunta es un poco complicado responder cómo estaría en la actualidad.
pero era importante resaltar la no resistencia de los hermanos y que debido a que no tenían un renombre muy grande no los podían diferenciar tal vez del resto. Una cosa que tal vez debiera mencionar es que los hermanos en Venezuela tienen un periódico, pero usted puede verlo todo, 100% en el internet y se llama sencillamente La Sana Doctrina. Si usted quiere ver algo así como La Sana Doctrina, usted pone Venezuela en el internet y usted lo va a encontrar luego. Ahí están. Y ellos tienen muchas cosas para enseñar que son muy buenas. Ahora, obviamente, como el hermano ya estaba mencionando, que hay, como todos los cristianos, somos muy fuertes por un lado, pero tal vez un poquito débil por otro lado. Y en cuanto a el asunto del, sencillamente de la salvación misma, allí hay bastante confusión en cuanto a eso por algunas personas y en cómo ellos lo explican los hermanos. Para mí es un poquito complicado porque muchas veces dicen que si usted es salvo, usted está siempre salvo, ¿verdad? Siempre, siempre. No se preocupe, usted siempre se salva, entonces ahí está bien y ahí vamos a seguir hasta no importa lo que estamos haciendo. Pero eso sencillamente no es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Es obviamente si usted peca hasta el fin y si usted es un pecador y si usted está rebelde contra al Señor en el cielo, cuando usted muera de esta manera, obviamente usted no está bien. Las cosas no están muy bien nada. Usted tiene que seguir al Señor. Bueno, los hermanos, en cuanto a esto, los que lo entiendo, los conozco, por lo menos, ellos realmente lo enseñan la misma cosa. Sencillamente, la diferencia es cómo funciona desde aquí hasta entonces. Si usted se muera como cristiano, como obediente, como santo, entonces todo el tiempo estaba santo, estaba salvo todo el tiempo. Bueno, obviamente, pero si usted muera como pecado, en pecado o pecador, entonces ellos dicen que nunca usted estaba salvado y es también algo cierto, ¿verdad? Porque así es. Pero la cosa que yo quiero enfatizar es que si usted es cristiano, una cosa que usted sí tiene que saber es que usted tiene que ser obediente al Señor y usted tiene que caminar en santidad hasta el día que usted se muera. Porque si usted puede tener una gran emoción de conversión para empezar, pero si esto poco después ya no es tan importante y se está aplicando otra vez y robando cualquier cosa de lo que está haciendo, después no está bien, sencillamente no es bien. Usted tiene que arrepentir, usted tiene que arrepentir cada vez que usted está en pecado. Si usted está pecando, usted tiene que otra vez arreglar el asunto con Dios. Otra vez. Ok, muchísimas gracias, Dios. Dios le bendiga en todo y vamos a seguir trabajando. Y una cosa que sí tengo que decir, yo tengo muchos hermanos, muchos amigos muy buenos entre los hermanos libres, entre las personas. Y he sentido, estaba presente en sus reuniones muchas veces y los agradezco en toda manera. Yo soy anabaptista, pero no importa, porque al fin, cuando estamos delante del Señor, no importa de cómo se llama el otro. Ahí todo lo que es importante, que conocemos al Señor. Así es lo importante. Exactamente, no hay muchas iglesias, sí hay muchas denominaciones en este mundo, pero la iglesia es una y es la iglesia de Cristo, la cual eso sí. dicen los hijos de Dios, los cuales son los que viven de acuerdo a la Escritura, que siguen y aman a Cristo y que viven en santidad
porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia santa y pura y limpia todo pecado, lo cual también es un compromiso. Si somos parte de esa iglesia, debemos vivir de acuerdo a sus parámetros, y estamos hablando universalmente, lo que dice la Biblia, no de denominaciones. Muchas gracias, querido hermano Peter. Quedan muchos puntos, muchas cosas para hablar, pero seguiremos seguramente mucho más adelante. Eso es cierto. Gracias. Bendiciones.